ser la moderadora de esta mesa. Hoy tenemos la suerte de contar con dos grandes profesionales que he tenido el gusto de conocerles en estas jornadas. Llevo trabajando en urgencia y emergencia 16 años. Por ello, los TES han sido mis compañeros de trabajo durante todo este tiempo. Su rol es importante en todos los recursos, pero se destaca en el SBAE, al trabajar solo 3 miembros en el equipo y en integrales, con todo lo que ello conlleva, por lo menos aquí en Castilla-La Mancha. Son profesionales muy preparados con conocimientos y habilidades propias de su función, pero además de sus logros profesionales son personas cercanas y comprometidas, siempre dispuestas a ayudar y a compartir sus conocimientos con los demás. También vamos a analizar la evolución del rol del técnico en emergencias sanitarias dentro del servicio de emergencias y su función actual en los equipos SBAE. Evaluaremos su papel dentro de los equipos, destacando sus aportaciones en asistencia sanitaria. Examinaremos la transformación del TES en el contexto de la emergencia extrahospitalaria. Estoy segura de que su presentación será muy interesante y que todos saldremos de aquí aún valorando más su función y su trabajo. Como representantes de estos colectivos nos acompañan don Javier Alemán, que es TES en el SBAE de Talavera de la Reina, cuya trayectoria profesional es muy amplia. Comenzó en el año 1993, en el siglo pasado, como ha dicho el compañero, y durante todo este tiempo ha pasado por distintos recursos, desde UBI móvil de primarios, de secundarios, soporte vital básico, y en la actualidad está en el SBAE de Talavera. Es un ejemplo de la evolución de los TES y su función en cada recurso. Y por otro lado tenemos a don José Luis Sánchez, que es TES en el 061 de Málaga, instructor, docente y un apasionado para la formación y la intervención sanitaria en entornos críticos. Sin más preámbulos, les dejo con don Javier Alemán y disfrutar de la ponencia. Allí. Buenos días a todos y todas. Gracias. Tengo, gracias. Dar las gracias a la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias, al comité organizador y a Fran por darme la oportunidad de poder aportar como técnico mi vivencia en esta larga vida laboral. Bueno, como vamos mal de tiempo, vamos a ir rapiditos. Voy a contar un poco la evolución del transporte sanitario, que todos conocéis los sistemas que hay ahora, pero habrá gente que sí recuerde cómo se empezó el transporte sanitario. Éramos los ambulancieros. En el hospital, cuando se dirigían a nosotros, éramos los ambulancieros. Entonces, voy a contar un poco cómo hemos pasado de ser el ambulanciero a los TES. Hemos tenido diferentes nombres. TEM, técnico de emergencias médicas, que no era real, porque nosotros no hacíamos ninguna técnica ni nada como médicos. TTS, técnico de transporte sanitario, que tampoco era como que solo hacíamos el transporte. Y lo que actualmente es, que es TES, técnico en emergencias sanitarias. La formación que hemos tenido, yo cuando empecé en el año 93, era un curso de Cruz Roja de 40 horas, escaso, porque no tenía ninguna experiencia. En aquella época el perfil que se buscaba para conductor de ambulancia era la experiencia como conductor. Nada que ver con lo de ahora, que el perfil que se busca es la experiencia o la formación como sanitario. De ahí se creó un registro en Castilla-La Mancha, en el Instituto de Ciencias de la Salud, donde se registraban los TEN de nivel 1 o básico o TEN de nivel 2 y avanzado. Luego explicaré por qué creo que esto fue importante y por qué ahora se debería también de aplicar. Luego estuvo la habilitación para la gente que estaba trabajando, ¿sabes? Que teníamos que tener trabajando, entonces dependiendo de dónde habías prestado servicios, te habilitaban para el transporte programado o para el transporte urgente. Los certificados de profesionalidad, que eso ya era una formación reglada, que tenías que superar unas unidades de competencia. Y eso te daban acceso luego a poder computar los grados de FP. Y actualmente, como han recordado por aquí, FP de grado medio de técnico de emergencias sanitarias de 2.000 horas. ¿Es la formación adecuada? Visto lo anterior, sí.
Pero luego veremos por qué yo tengo otra opinión. Lo que regulaba el transporte sanitario en aquella época era a nivel nacional el Real Decreto 619/1998 del BOE, que era de mínimo, era básico. Era lo que tiene que llevar una ambulancia, el conductor y poco más. Luego, en Castilla-La Mancha, teníamos la certificación técnico-sanitaria de transporte sanitario por carretera, que regula tanto la dotación del vehículo como el personal y la formación que debe de tener. Aquí, las peticiones de traslado, aquí ahora mismo hay centros coordinadores, que son los que dicen, tú te llamo a ti porque estás más cerca o porque eres el recurso ideal y tal. En aquella época, la solicitud de traslado era un P10 famoso que se llama, entonces tenía una serie de requisitos. Era el médico prescriptor, un médico de atención primaria, el que decía quién iba en ambulancia y cómo. El servicio de transporte sanitario lo realizábamos los ambulancieros, que ahí teníamos los vehículos ambulancias convencionales y colectivas, los taxis, que ahora diréis, un taxi haciendo transporte sanitario, sí lo hacían. Los tratamientos de hemodiálisis, de rehabilitación, consultas, incluso en algunas poblaciones que estaban alejadas de Talavera, que es la zona que yo conozco, también utilizaban los taxis para hacer las urgencias. Era el recurso que más cerca tenía y tenían la posibilidad de realizarlo con el P10. Ese P10 se facturaba luego, era como un cheque al portador de un traslado que se había hecho y luego se pasaba al Insalud y el Insalud pagaba según los volantes que se habían realizado. Cruz Roja, que tenía una red bastante grande de puestos de socorro, también aportaba muchísimo en cuanto a las emergencias, porque ellos no hacían lo programado. El tipo de vehículo que teníamos, como podéis ver, por capacidad y por dotación, no te permitía hacer la asistencia que hoy estamos acostumbrados a ver. Estábamos limitados. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Llegar, valorar y hacer socorrer, ayudar y correr. Correr a un centro sanitario, porque es lo único que podíamos hacer por el paciente en ese momento. Esto es para que veáis la evolución que hemos tenido. Hoy en día la asistencia llega al domicilio. El material. Aquí estoy viendo el material. Muchos lo vais a reconocer. En ese tipo de vehículos que teníamos no había dotación. Tú llegabas a un domicilio y tenías que coger la silla y que fuese fuerte para poder movilizar a ese paciente. Y siempre, porque casi siempre te pillabas solo, tenías que llevar, requerías la ayuda de algún familiar. Los collarines, sistemas de inmovilización, más que sistemas eran alertadores, eran de colores vivos. Tú se lo ponías y cuando llegaba al centro hospitalario decían, cuidado, aquí ha habido algo traumático, vamos a tener cuidado. Pero no, como veis, era una goma espuma recubierta de un plástico que se podía lavar y estos son, aparte de unas vendas y un poquito más de material. Las comunicaciones no existían. Teníamos una emisora que contactábamos con la oficina nuestra, donde había, con suerte, otro compañero conductor o un administrativo. Claro, tú no podías contactar y decir, oye, me ocurre esto, ¿qué hago? Tal. No, eras tú solo y tus consecuencias. Uno de los momentos importantes fue, en un concierto del transporte sanitario, los taxis dejaron de prestar servicio. Solo le podían prestar las ambulancias concertadas. Entonces fue cuando se creó el transporte colectivo. Transporte colectivo, teníamos que asumir con ese transporte colectivo todo el traslado de pacientes. Claro que los taxis no funcionaban, era mucha población y teníamos estos tipos de vehículos donde admitían 9 plazas, incluido el conductor. Si el servicio lo requería, sería una convencional, pero aquí iba a rutas de hemodiálisis, de consultas, de rehabilitación, los tipos de ambulancias. Como podéis ver, ahí hay 3 tipos de ambulancias. Estaban las ambulancias colectivas, las convencionales de urgencias y las subinmóviles, pero no como tal, que las conocemos ahora. Las subinmóviles de entonces solo hacían traslados interhospitalarios y siempre con personal, con diferentes fórmulas en todos estos años, con siempre personal del hospital que hacía el traslado, que requería el traslado. ¿Sabes? Nosotros llegábamos allí, el técnico, 1 o 2, dependiendo de la solicitud, llegábamos al hospital y nos estaban esperando, o teníamos que esperar nosotros, al médico, enfermero, una vez era un anestesista, otra vez el médico de urgencia, otra vez el UITA, o sea,
dependiendo de, en cada momento, el hospital con quien tuviese concertado quién iba a hacer ese traslado secundario. Aquí la veis, esta fue de las primeras subimóviles que hubo en Toledo. Una en Talavera y otra en Toledo. Entonces, con estos, Toledo lo hacía a Madrid y Talavera lo hacíamos a Toledo. Se creó el 061, el primer servicio de emergencias como tal, en diciembre del 99. En Talavera fue cuando empezó a operar la primera UBI móvil, con el 061. Aquí podéis ver el equipo asistencial. Aquí ya los técnicos empezamos a formar parte de estos equipos asistenciales. Ya íbamos en dotación con ellos. El sistema, como sabréis todos, el vehículo y los dos técnicos pertenecen a la empresa concesionaria y el personal sanitario, médico y enfermero son personal SESCAN. Empezaron a aparecer los primeros soportes, porque antes todo el traslado que había lo hacíamos en ambulancias convencionales o con una colectiva, eras tú el que estaba más cerca y desde tu oficina te decían, oye, tienes que ir a una urgencia que hay en tal sitio. Ibas con ese vehículo. Entonces tú, con ese vehículo podías tratar un ictus, un infarto, absolutamente todas las patologías, un accidente, todo lo que hubiese, fuese grave o no, pero era lo único que había. Entonces tenías que llegar tú, coger en una ambulancia normal, convencional, y llevarla al hospital. En los casos de los ictus, pues luego a lo mejor también te tocaba, al cabo de los meses, tener que llevar a esa persona a rehabilitación o a logopeda. Entonces veías que la evolución que había tenido esa persona, pues claro, los tiempos no eran los correctos, los medios tampoco eran los adecuados, no como ahora, que un código ictus ahora, y nosotros estamos acostumbrados en el EPAE a hacerlo, y llegas y a los pocos días ves a la gente casi sin apenas secuelas. Eso es la ganancia que hemos ido teniendo en el transporte sanitario. Las comunicaciones, antes decía que estaban restringidas. Aquí ya empezó a operar el centro que era de 061, pero ya los técnicos teníamos un sitio donde poder comunicar. Yo tenía un problema y antes tenía a mi oficina, con suerte era otro compañero, pero aquí ya había un médico al otro lado del teléfono. Empezaron a operarse los teléfonos. Entonces yo podía contar a ese médico y ese médico me aconsejaba, me asesoraba o me decía de lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, que fue una ganancia a nivel técnico porque te daba tranquilidad. Lo otro era un estrés, lo único que podías hacer era correr, ¿sabes? Pero bueno. Luego ya empezó a operar el 112 con el teléfono 112 y ya ahí se acumulaban todas las llamadas en ese centro. El 061 era única y exclusivamente la emergencia sanitaria. Voy un poco rápido, perdonad, pero que sé que el tiempo no tenemos mucho y por dar oportunidad a los demás compañeros. Otro momento importante fue en el 2008, que salió en el concierto el transporte sanitario programado por provincias, pero lo urgente salió a nivel regional, que yo creo que fue acertado porque se quitaba el efecto frontera, porque cuando operábamos en diferentes provincias había sitios que no, esto es tuyo, esto es mío, no, la emergencia y la atiende Castilla-La Mancha. Entonces el efecto frontera con esta fórmula desapareció. El centro coordinador podía mandar la ambulancia que fuera al sitio que fuese. También fue, digamos, las bases de lo que hoy conocemos, de dónde están operando cada soporte vital básico, cada convencional, las UBI móviles también, los EPAE. Ahí fue donde, ahí fue donde empezamos a trabajar con el 112. Ya nos dirigía el 112 a nosotros. O sea, los avisos nos llegaban a través del 112. Sabíamos dónde íbamos y a qué íbamos. Y nosotros ya teníamos la oportunidad de decir, oye, mira, creemos que esto es más grave, y hablando con el 112 nos podían pasar o con el médico de sala o nos mandaban otros recursos, atención primaria o quien fuera. Pero estábamos más respaldados, no estabas tan solo. El desarrollo de la actividad profesional de los test se puede realizar tanto en ambulancias de urgencias como de programado. Y también en muchos servicios los operadores son test, como es el SUMA, por ejemplo, EPES creo que también, o sí, ¿no? Sí. Y aquí la última reflexión. En las ambulancias asistenciales tipo C, tanto por dotación sanitaria como por las técnicas que se realizan, en mi opinión los técnicos deberían de tener un grado de formación más grande, más conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque sí, las 2.000 horas son muchas comparadas con las 40 que teníamos antes. Pero en estos tipos de vehículos,
ya digo, por aparataje, por las técnicas, tienes que saber cuándo se realiza una técnica, por qué, porque tienes que colaborar, y en los EPAE todavía más, porque en las UBI móviles hay 4 miembros en la dotación, en los EPAE somos 3, y se nota. Tienes que multiplicarte un poco, tienes que un poco anticiparte a lo que estás viendo, entonces tienes que como que tener un poquito más de formación. Y de hecho, en el pliego nuevo del transporte sanitario, que está por cubrirse ahora, sí que lo recoge que para ser miembro de un EPAE, técnico de un EPAE, tienes que tener 1 año de formación en las UMES. Y para la UBI móvil o la UMES tienes que tener 1 año de experiencia en los soportes vitales básicos. ¿Por qué esto? Precisamente por eso. Porque en las UBIs, que son 4 miembros, estás más arropado. En los EPAE somos 3, entonces sí que se requiere ese puntito más de formación. Y aquí ya, por último, aquí mirando al futuro. Este es mi compañero del EPAE, en unas pruebas que se hicieron con unas gafas de realidad aumentada, que bueno, que es el futuro. Esto va a ir evolucionando muchísimo y bueno, tenemos que estar preparados nosotros también. Entonces, por eso es lo que reclamamos también, que creo que ha habido una jornada de técnicos de SEMES en Zamora, y también recalcaban esto, que teníamos que tener un grado superior, por lo menos en los vehículos asistenciales. Entonces yo, gracias por haberme atendido, espero que os haya aportado una visión un poquito más amplia de lo que conocéis hasta ahora muchos de vosotros, y nada, y muchas gracias. Muchas gracias.